Mi esposa es la campeona de natación de la ciudad. Cuando su inolvidable primer amor y yo caímos al agua, no dudó en salvarlo a él. Después de sacarlo a la orilla, él me miró de manera provocativa y dijo, lo siento, Zoe está demasiado cansada para salvarte. Tendrás que encontrar la manera de salir por tu cuenta. Luché en el agua, y mi esposa Zoe me miraba con desprecio. Seguro que empujaste a Antonio. De lo contrario, ¿cómo podría haber caído al agua? Perdí la fuerza y empecé a hundirme. Sin embargo, Zoe se asustó. Capítulo 1. Ayuda, ayuda. Antonio y yo gritábamos pidiendo ayuda, pero mi esposa ni siquiera me miró. Saltó al agua y nadó directamente hacia Antonio como si no me hubiera visto en absoluto. Antonio, ¿estás bien? Miré la espalda de Zoe, queriendo pedir ayuda, pero el agua del río llenó mi boca y nariz al instante. El agua fría del río me sumergió, y miré con desesperación cómo Zoe salvaba a Antonio y lo llevaba a la orilla. Antonio me miró con una mirada desafiante. Lo siento, Zoe está demasiado cansada para salvarte. Tendrás que encontrar la manera de salir por tu cuenta. Quería decir algo, pero solo podía mirar con desesperación, sin poder pronunciar una palabra. Gradualmente, me hundí, hasta que un nadador me vio y me llevó a la orilla. Vomité agua como un pez moribundo. Mientras tanto, Zoe estaba ocupada secando la cabeza de Antonio con una toalla, sin siquiera mirarme. Solo después de terminar, me miró desde arriba con desprecio. Seguro que empujaste a Antonio. De lo contrario, ¿cómo podría haber caído al agua? ¿No sabes que Antonio tiene miedo al agua? ¿Por qué harías algo tan asqueroso? Antonio la detuvo. Está bien, Zoe. No te enojes. Creo que Guillermo no lo hizo a propósito. Es solo que yo estaba demasiado cerca de ti. Y él se sintió incómodo. Siempre es así. Unas pocas palabras sellan mi destino. No importa lo que pase. Zoe siempre cree incondicionalmente en las calumnias y provocaciones de Antonio contra mí, solo porque él es su inolvidable primer amor de la secundaria. Guillermo, eres repugnante. Deberías haberte ahogado hace un momento. ¿Te sientes incómodo y por eso quieres matar a alguien? Si no hubiera estado aquí hoy, las consecuencias habrían sido impensables. Luchar bajo el agua me había agotado toda mi energía. Ni siquiera podía mover la boca para discutir con ella. Los espectadores nos señalaban como si estuvieran viendo un chiste hilarante. Debería haberme defendido en el momento en que Antonio me calumnió, como de costumbre. Si Zoe no me creía, inclinaría la cabeza, admitiría mi culpa y me disculparía con ambos, asumiendo la responsabilidad. Pero justo ahora, en medio de la lucha desesperada, de repente lo entendí. Aparte de la vida y la muerte, nada más importa. Habiendo puesto ya un pie en las puertas del infierno, ¿por qué debería importarme si ella se divorcia de mí o discute conmigo? Ustedes dos realmente son la pareja perfecta. Uno se atreve a decirlo, y el otro se atreve a creerlo. Luché por sentarme y los miré. La cara de Zoe se puso negra de inmediato. Guillermo, ¿qué quieres decir? ¿A estas alturas todavía dudas de nuestra relación? Ya te dije que solo somos amigos. ¿Puedes dejar de hacer problemas? Piensa en esto tú mismo. Con eso, Zoe se llevó a Antonio y regresó al hotel, dejándome solo a la orilla del río. En 3 años de matrimonio, he oído esta frase a menudo. Siempre que no seguía sus deseos o no soportaba a ella y a Antonio, me dejaba con estas palabras. Y yo siempre iba a buscarla para disculparme, como si fuera el culpable. Ahora veo que yo era el que no pensaba claramente. Una esposa que puede ignorar mi vida no vale la pena. Capítulo 2. Debido a que estuve en el agua fría del río durante demasiado tiempo, al día siguiente tuve una fiebre alta y me quedé en el hotel todo el día, pero la fiebre era demasiado grave. Y además, esta vez estaba en la ciudad con Zoe y Antonio, en un lugar donde no conocía a nadie que pudiera cuidarme. Después de pensarlo un poco, decidí llamar a Zoe con dificultad. El teléfono apenas había sido contestado cuando la música alta de DJ estalló en mis oídos. Obviamente, Zoe y Antonio estaban en un club, y al ver mi llamada, la voz molesta de Zoe llegó desde el otro lado. Guillermo, ¿por qué llamas? ¿No sabes que tenemos cosas que hacer? Contuve mi temperamento y le hablé amablemente. Zoe, estoy enfermo. ¿Podrías comprarme un poco de medicina para la fiebre y traérmela? Yo no había terminado de hablar cuando el teléfono se cortó bruscamente. Me quedé atónito, sin querer creer que Zoe había colgado intencionalmente, así que volví a llamar. La respuesta fue su voz aún más impaciente. Guillermo, ¿puedes dejar de molestar? ¿Crees que fingiendo estar enfermo me engañarás? ¿No será porque no quieres que esté con Antonio? Te lo digo, Guillermo, deja de hacer dramas. Vinimos aquí por trabajo y solo estamos relajándonos un poco. No busques problemas.
Una gran cantidad de palabras inundaron mi cerebro, dejándolo aún más confuso por la fiebre. Me llevó un momento comprender lo que quería decir. Zoe pensaba que estaba fingiendo. Me desplomé en la cama, cada vez más adormecido. En ese momento sonó el teléfono, todavía con la esperanza de que Zoe hubiera recobrado la conciencia. Contesté, pero era una antigua compañera de universidad. Guillermo, vi en tus redes sociales que también estás en la ciudad. ¿Te gustaría salir a cenar? Tardé un momento en reconocer la voz de Jessica. Ella fue mi mejor amiga durante la universidad, pero después de graduarnos, el contacto se fue reduciendo. Con voz ronca le dije, Jessica, ¿podrías comprarme algo de medicina para la fiebre? Te enviaré la dirección. En menos de media hora, Jessica llegó a mi habitación. Me levanté de la cama para abrirle la puerta. Jessica entró y preguntó, veo que tu esposa también vino. ¿Por qué no te cuida ella? Sonreí con amargura, está de fiesta. Vinimos a esta ciudad porque Zoe tenía un proyecto que investigar. Eso es parte de su trabajo, y no me importaba, pero Antonio decidió venir también, diciendo que quería conocer la ciudad. No podía permitir que viniera solo con mi esposa, así que los acompañé, pero durante todo el viaje, Zoe no me mostró ninguna amabilidad. No solo no compartimos habitación, sino que también me daba órdenes constantemente. Jessica quedó sin palabras por un momento. Después de darme la medicina, bajó al supermercado a comprarme parches para la fiebre. Desafortunadamente, en el camino de regreso, se encontró con Zoe y Antonio. Para mayor comodidad, le había dado a Jessica mi tarjeta de habitación. Claro, Zoe al verla, asumió que ella era una amante, con una expresión de haber atrapado a alguien en el acto. Pateó la puerta y comenzó a discutir con Jessica. Te lo he dicho muchas veces. Soy compañera de universidad de Guillermo. Créelo o no, ¿una compañera de universidad viniendo a la habitación de Guillermo a estas horas? Eres una amante sinvergüenza. Jessica, siempre de carácter fuerte, se preparó para confrontarla. Capítulo 3. Jessica, espera un momento. Me apoyé en la pared en la puerta, tambaleándome. Zoe, te dije que estaba enfermo. Si no querías comprarme la medicina, tuve que pedirle a mi amiga. ¿Qué locura es esta ahora? Sabía que debía parecer muy débil para que Zoe no dudara de que estaba realmente enfermo. Su actitud desafiante se desinfló al instante. ¿Por qué no me lo dijiste claramente antes? Si lo hubieras hecho, habría regresado más temprano. Jessica rodó los ojos, cruzándose de brazos y mirando a Zoe. Señora, ¿no estaba usted ocupada en la discoteca con su amante? Incluso si se lo hubiera dicho, ¿le habría creído? Zoe la miró con furia. ¿A quién llamas amante? Guillermo. Te digo que Antonio y yo salimos solo por trabajo. ¿Ahora también quieres inventar rumores? Estaba tan débil que apenas podía mantenerme en pie. Jessica lo notó y rápidamente me puso el parche para la fiebre en la frente. Así, recobré un poco de claridad. ¿Rumores? Zoe, dime con sinceridad, ¿he dicho alguna mentira? Solo mencioné que fuiste a la discoteca con otro hombre y que no quisiste comprarme la medicina. ¿Dónde está la mentira? Zoe se quedó sin palabras, lanzando una mirada asesina a Jessica. ¿Por qué le cuentas nuestros asuntos a un extraño? Esta extraña acaba de salvarme la vida. ¿Y tú, desde que regresaste, te has preocupado por mi enfermedad? Solo sabes pelear. Zoe se quedó en silencio. Pero Antonio, ¿qué había estado escuchando? Intervino. ¿Quién dijo que a Zoe no le importas? Recibimos tu llamada y regresamos en media hora. ¿No es así? Jessica miró las bolsas en sus manos. He estado en ese club. Cierra a las 2 de la mañana. Si no fuera por eso, habrían estado toda la noche, ¿verdad? Zoe y Antonio se callaron. Miré a Jessica. Gracias por tu ayuda hoy. Es tarde y no es seguro que te vayas sola. Te pagaré una habitación en el hotel. Y mañana te vas. Jessica negó con la cabeza. No es necesario. Mi hermano vendrá a buscarme. Guillermo, cuídate. Y no dejes que algunos sinvergüenzas se aprovechen de ti. Miró significativamente en dirección a Zoe. Zoe se puso furiosa. ¿A quién llamas sinvergüenza? ¿A quién le moleste? ¿Te atreves a...? Viendo que estaban a punto de pelear nuevamente, y que muchos vecinos habían salido a ver el espectáculo, grité, basta, Zoe, estás haciendo el ridículo. Luego cerré la puerta de golpe, aislando todos los sonidos. Estuve enfermo durante 3 días, y cada día Zoe y Antonio salieron solos a trabajar, pero ya no me importaba, hasta que el 4.º día, cuando finalmente me recuperé, decidí ayudar a Zoe y Antonio a terminar el proyecto de cartografía lo antes posible. Después de todo, cuanto antes regresáramos, antes podría arreglar mis asuntos con Zoe. Probablemente necesitaría reconsiderar nuestro matrimonio. ¿Quién hubiera imaginado que,
Al llegar al vehículo donde estaba el equipo, ¿escucharía a Zoe y Antonio hablar? Por algún instinto, encendí la grabadora, sintiendo que podría capturar algo importante. ¿Qué hacemos? Este equipo está dañado. Era la voz de Zoe. Este equipo cuesta más de 1 millón. No podemos pagarlo. Hubo un momento de silencio. Y luego Antonio habló. Recuerdo que la familia de Guillermo tiene dinero, ¿verdad? Sí. Sus padres tienen empresas. ¿Qué quieres decir? Vamos a culparlo a él. De todos modos, nadie lo sabrá. Capítulo 4. Cuando salieron y me vieron sentado en la silla de campamento temporal, se sorprendieron. Guillermo, ¿cuándo llegaste? Curvé mis labios en una sonrisa burlona y respondí, acabo de llegar. ¿A dónde fueron? No los vi. La cara de Zoe mostró un poco de incomodidad, pero Antonio se mantuvo muy tranquilo. ¿No escuchaste lo que decíamos antes? No. Sacudí la cabeza, como era de esperar. Tanto Zoe como Antonio soltaron un suspiro de alivio. Luego, Antonio le hizo una señal a Zoe justo delante de mí, pero vi todo y los observé con diversión mientras fingían. Zoe se acercó a mí y me preguntó con gentileza si ya me sentía mejor. Por dentro, me reí de su estupidez. Ni siquiera sabían disimular, pero aún así sentí mucho mejor. Luego, ella siguió preguntándome sobre mi bienestar durante un rato antes de finalmente llegar al punto. Cariño, Antonio y yo hemos estado trabajando toda la mañana. ¿Podrías ayudarnos con una de las máquinas para que podamos descansar un poco? Acepté de inmediato. Claro. ¿Dónde está la máquina? Los ojos de Zoe se iluminaron y señaló una furgoneta negra no muy lejos. Está en el asiento trasero. El equipo azul. Me acerqué, y con el rabillo del ojo vi a Zoe y Antonio chocando las manos. Hice como si no viera nada y abrí la puerta del coche, buscando por un rato. Cariño, no encuentro el equipo. ¿Dónde está? ¿No está justo en ese asiento? Fingí buscar un poco más. Aún no lo veo. ¿Dónde exactamente está? El tono de Zoe se volvió impaciente. ¿No está justo allí? ¿Cómo no lo ves? Asentí rápidamente. Oh, aquí está. Pero cariño, no puedo moverlo solo. ¿Puedes pedirle a Antonio que me ayude? Ella respondió sin pensar. ¿Por qué eres tan inútil? Antonio puede moverlo solo. Dándose cuenta de lo que estaba diciendo, rápidamente corrigió. Está bien. Iré a buscarlo. Observé cómo Zoe se acercaba y le decía algo a Antonio, y ambos miraron en mi dirección significativamente. Sabía que estaban planeando algo nuevamente. Antonio se acercó. Despectivo, he oído que llevas muchos años entrenando. ¿Qué pasa? ¿Solo fueron inyecciones de hormonas? ¿Ni siquiera puedes levantar un pequeño equipo? He estado enfermo. No he recuperado mi fuerza. No me molesté en discutir con él y seguí a Antonio para levantar el equipo juntos. Había una chispa de astucia en sus ojos, claramente tramando algo. Sostuve el equipo con firmeza. Podría mover 2 de estos fácilmente por mí mismo. Después de todo, normalmente levanto pesas 2 o 3 veces más pesadas en el gimnasio, pero no podía decir eso, como era de esperar. Después de unos pasos, Antonio de repente exclamó, Guillermo, sostén esto un momento, necesito atar mi zapato. Sin esperar una respuesta, soltó el equipo. Dije rápidamente, Antonio, date prisa, no puedo sostener esto mucho tiempo. Cuanto más lo apuraba, más despacio se movía, diciéndome que no me preocupara. Fingí luchar, llamando varias veces más. Antonio, al ver que aún no había soltado el equipo, no pudo seguir atando su zapato y se levantó con reluctancia. Entonces dije, yo también necesito atar mi zapato. Antonio, sostén esto. Con eso, solté el equipo y me agaché. Antonio, habiendo estado agachado un rato, se levantó de repente y se sintió mareado, pensando que podría manejarlo. No prestó mucha atención. En ese momento de distracción, el equipo se le resbaló de las manos y cayó directamente al suelo. Capítulo 5. La carcasa se rompió de inmediato, y el cuerpo principal del dispositivo se llenó de grietas, lo que lo hizo inservible. Este cambio repentino de eventos sorprendió a todos. Zoe, desde la distancia, pensó que había tenido éxito y corrió hacia nosotros diciendo, Guillermo, este es un dispositivo de $1 millón. ¿Cómo lo rompiste? Deberías pagarlo. Señalé a Antonio con inocencia. No fui yo. Antonio no lo sostuvo bien. Antonio, claramente aturdido, instintivamente replicó. No, fuiste tú quien soltó primero. Te dije que necesitaba atarme el zapato. Y tú asentiste. Zoe no esperaba que las cosas fueran por ese camino y no pudo evitar defender a Antonio. ¿No podías esperar a que Antonio lo sostuviera mejor antes de soltarlo?
Pero Antonio hizo lo mismo hace un momento. Dijo que necesitaba atarse el zapato y de repente soltó sin previo aviso. Si no lo hubiera sostenido bien, el que estaría en problemas podría haber sido yo. Antonio, finalmente dándose cuenta, me miró con ojos enrojecidos. Guillermo, lo hiciste a propósito. Fingiste que no podías sostenerlo solo para incriminarme. ¿Por qué te incriminaría? ¿Estás sugiriendo que la máquina ya estaba rota y que planeé que tú tomaras la culpa? Dije sorprendido. Eso sería increíblemente cruel de mi parte. Las caras de Zoe y Antonio alternaban entre verdes y blancas. Abrieron la boca, queriendo decir algo, pero no encontrando un argumento razonable. No me importa, incluso si la máquina está rota. Tú también tienes algo de responsabilidad. Si hay una compensación, deberíamos compartirla. Rápidamente señalé el coche de la niñera detrás de nosotros. De ninguna manera. La Dashcam capturó todo claramente. Solté con tu consentimiento. Aunque el audio no es claro, tu asentimiento es visible. ¿Vamos a ver las imágenes? Después de decir esto, la cara de Antonio se volvió cenicienta. Se agachó y murmuró para sí mismo. $1.000.000. No puedo permitírmelo. Incluso si me vendiera, no podría permitírmelo. Al ver esto, a Zoe le dolió el corazón. Guillermo, incluso si damos un paso atrás, ¿no tienes ninguna responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Incluso si doy 10.000 pasos atrás, no tengo ninguna responsabilidad. Al ver que no podía discutir conmigo, Zoe me miró con furia y se apresuró a consolar a Antonio, que estaba agachado. Está bien, piensen en cómo compensar. Tengo algo que hacer y necesito irme. Dejándolos con esto, me di la vuelta y conduje directamente al banco de la ciudad. Después de verificar mi identidad en el banco, me llevaron a la sala VIP. No estaba allí para retirar dinero para Antonio. Al contrario, estaba allí para evitar que eso sucediera. Señor Su, ¿qué negocio le gustaría realizar hoy? Quiero cancelar una tarjeta suplementaria a mi nombre. Después de casarme, le había dado a Zoe una tarjeta suplementaria. Transferí todos mis dividendos de la empresa a esa tarjeta y le dije que gastara lo que quisiera. Conociendo a Zoe, seguramente usaría mi tarjeta para pagar la compensación de Antonio. Tenía que cortar esta posibilidad de antemano. Por supuesto, su nivel de membresía es bastante alto, así que podemos procesar esto de inmediato. Después de cancelar la tarjeta suplementaria, regresé a Bellén antes de que Zoe y Antonio se dieran cuenta de lo que había sucedido. Después de que el vuelo de 5 horas aterrizara, como era de esperar, mi teléfono estaba inundado de llamadas, todas de Zoe. Capítulo 6. Llamé lentamente y una voz histérica inmediatamente se escuchó. Guillermo, ¿cancelaste mi tarjeta? Sí. ¿Hay algún problema? ¿Por qué cancelaste la tarjeta? ¿No dijiste que era para que yo la usara? Además, es nuestra propiedad conyugal. ¿Tienes derecho a cancelarla? Escuchando su voz ansiosa e inquieta, me reí. Tengo mis razones para cancelar la tarjeta. ¿Necesito informarte? Desbloquea la tarjeta suplementaria de inmediato. Necesito usarla ahora. La voz de Zoe llevaba un tono de mandato. Lo siento, eso no va a suceder. Respondí con ligereza, claramente con la intención de enfurecerla. Guillermo, ¿dónde estás ahora? Acabo de ir a tu habitación y no te encontré. ¿Te estás escondiendo? Haciéndome el distraído. Respondí. Oh, olvidé decirte. Regresé a Beijing. ¿Por qué regresaste? Tú estabas insatisfecha con que yo estuviera allí. No, lo pensé y, dado que Antonio está en un gran problema, decidí no agregar más problemas. Zoe me maldijo furiosamente al otro lado de la línea, pero yo actué como si no lo escuchara. Incluso, aburrido, me limpié el oído. Ah, y por cierto, vuelve pronto, vamos a divorciarnos. Solté esta bomba y colgué casualmente el teléfono. Después de regresar, fui primero a la empresa. Instruí a la recepcionista y al departamento de seguridad que aseguraran que Zoe no entrara si causaba problemas. Debían llamar a la policía directamente. Luego fui a nuestra casa en el centro de la ciudad y cambié las cerraduras. Empaqué mis maletas y reservé un viaje de un mes a Europa. Fui a la casa de mis padres y los llevé de viaje. Feliz, me fui de vacaciones. Ya había arreglado que un agente profesional manejara mis asuntos comerciales. Conseguí un nuevo número de teléfono para que me contactaran si era necesario. Saqué mi número de teléfono anterior y lo guardé en mi billetera. Ojos que no ven, corazón que no siente. Desde que me casé con Zoe, rara vez me había sentido tan relajado. Ella a menudo me empujaba a trabajar duro, constantemente menospreciándome, diciendo que no podía darle una vida feliz. Temiendo que eso sucediera, trabajé como loco, como jefe. Llegaba al trabajo antes que todos y me iba después que todos. Durante los últimos 3 años, mis nervios habían estado tensos como una cuerda.
sin relajarse nunca, respirando el aire húmedo de un pueblo desconocido en Europa. Sentí que mi cuerpo y mente se relajaban, mirando hacia atrás. No podía creer cómo había sobrevivido esos días. Después de un cómodo viaje de un mes con mis padres, abordé el avión de regreso a casa. Mis padres parecían darse cuenta de que había problemas en mi matrimonio con Zoe. De ahí las vacaciones, pero nadie se atrevía a preguntar, temiendo que me molestara. Una vez amé a Zoe tanto, hasta el punto de que no me casaría con nadie más en esta vida. No les expliqué a mis padres, eran mayores, y enojarse no era bueno para ellos. Decidí manejar mis problemas por mi cuenta. Después de regresar a casa, reinserté la tarjeta telefónica que había estado inactiva durante un mes, como era de esperar. En cuanto la inserté, una avalancha de llamadas y mensajes llegó. De hecho, Zoe había bombardeado mis cuentas de redes sociales, pero la había bloqueado en todas partes, lo que me dio algo de paz. Ni siquiera me molesté en leer los cientos de mensajes. Simplemente llamé a Zoe. ¿Cuándo vamos a divorciarnos? En el otro extremo estaba la voz histérica de Zoe. Guillermo, ¿dónde has estado este mes? ¿Sabes que Antonio tomó un préstamo con intereses altos para pagar la compensación y ahora los acreedores lo están persiguiendo? ¿Cómo puedes ser tan desalmado? Capítulo 7. ¿Una noticia tan buena? Desafortunadamente, estaba tan desconectado mientras estaba en el extranjero que no me enteré a tiempo. Contacté a un amigo mutuo para obtener toda la historia del último mes. Después de que cancelé la tarjeta suplementaria de Zoe y me fui al extranjero, Antonio se volvió un poco loco, gritándole a Zoe, ¿no dijiste que podías pagar por mí? ¿Y ahora qué? No puedo pagar. Zoe, con su buen temperamento, incluso trató de calmarlo. Está bien, iré a Belén a pedirle dinero a Guillermo cara a cara, pero cuando llegó a mi casa, descubrió que no solo me había ido del país, sino que también había cambiado las cerraduras. Desesperada, Zoe fue a mi empresa, pero sin importar cuánto escándalo hiciera, la recepcionista nunca la dejó entrar. Luego planeó apelar a la compasión de mis padres, solo para descubrir que también los había llevado conmigo. Esto la desmoronó por completo. Tenía un pequeño ahorro de alrededor de 300,000 yuanes y pidió prestado a varias personas. Pero mis amigos no solo se negaron a prestarle dinero, sino que también la regañaron. Intentó pedir prestado a sus colegas y logró reunir solo unos 100,000 yuanes, todavía 600,000 yuanes menos. El laboratorio propietario del equipo dañado urgía a Antonio a pagar. Así que apretó los dientes y pidió prestado 600,000 yuanes a prestamistas locales, acordando devolver 700,000 yuanes en un mes. ¿Quién sabe de dónde sacó la confianza para pensar que podría devolver el dinero? Tal vez pensaba que con Zoe aún podría sacar dinero de mí. Un mes pasó, y los cobradores de deudas causaron un alboroto en la empresa de Antonio, resultando en que perdiera su trabajo. Se escondió en otro lugar, pero fue encontrado y golpeado por los cobradores, terminando en el hospital. Los prestamistas llamaron sin cesar a todos los contactos de Antonio. Ahora él estaba abandonado por todos, excepto por Zoe, que aún permanecía a su lado en el hospital. Mi amigo me contó esta vívida historia y no pude evitar reírme. Me aconsejó, lo más importante ahora es divorciarte de Zoe, pero dudo que sea fácil. Lo tranquilicé, no te preocupes, tengo pruebas. Si Zoe acepta el divorcio de buena gana, está bien, pero si causa problemas y lo lleva a los tribunales, no será solo un simple divorcio, como era de esperar. Tan pronto como Zoe escuchó que había regresado al país, se apresuró a buscarme. Parecía bastante demacrada por cuidar a alguien y caminó rápidamente hacia mí tan pronto como me vio. Guillermo, ¿dónde has estado este último mes? ¿Sabes lo difícil que ha sido para nosotros aquí? Lo sé. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Respondí sin emoción. Sigo siendo tu esposa. ¿Hay algún problema con que quiera usar nuestra propiedad conyugal conjunta? La observé enfurecerse y dije, ¿no recibiste mi acuerdo de divorcio? Te vas con las manos vacías. ¿Por qué? No he sido infiel. Me reí con desprecio y reproduje una grabación de audio en mi teléfono. No se trata solo de infidelidad. Tengo razones para creer que te casaste conmigo con motivos ocultos. Estás diciendo tonterías. Zoe había estado gritándome enfurecida, pero rápidamente se quedó en silencio al escuchar las voces del teléfono. ¿Qué hacemos? Este equipo está roto. Era la voz de Zoe. Este equipo cuesta más de 1 millón. Si lo rompemos, ninguno de nosotros puede pagarlo. Las claras voces de los dos llenaron la habitación. Zoe murmuró incrédula. ¿Sabías? ¿Sabías todo? Capítulo 8. ¿Y qué si lo sabía? Los ojos de Zoe de repente brillaron con malicia mientras me miraba. Así que deliberadamente llamaste a Antonio para que te ayudara a mover el equipo solo para incriminarlo.
Fruncí el ceño ante su forma de expresarse. Incorrecto. Antonio intentó incriminarme pero terminó dañándose a sí mismo. Zoe. Yo soy la víctima aquí. Solo evité tu trampa. Todo lo que tú y Antonio están enfrentando ahora es lo que merecen. Y déjame decirte, si no aceptas el divorcio, presentaré esta grabación a la policía. Tú y Antonio podrían terminar encontrándose en prisión. Al escuchar mis últimas palabras, Zoe finalmente mostró miedo, bajando la cabeza que una vez estuvo tan orgullosa. Guillermo, ¿eres algo más? ¿No sientes ninguna lástima después de 3 años de matrimonio? Para personas como ustedes, no vale la pena, respondí fríamente, viendo a Zoe firmar el acuerdo de divorcio. Lo envié de inmediato a mi abogado y programé los trámites para un mes después. Ahora hay un periodo de enfriamiento de 1 mes para los divorcios, pero no me arrepentiré. Ese incidente me hizo ver la verdadera naturaleza de Zoe y darme cuenta de que mis 3 años de sentimientos no valían la pena. Es por eso que pude alejarme tan firmemente. De lo contrario, aún estaría atrapado en las manipulaciones de Zoe, sin poder liberarme. Unos días después fue la reunión de clase, a la que asistí. Mis compañeros sabían sobre mi divorcio y no intentaron persuadirme. Solo Jessica me dio una palmada en el hombro. Ese día en el hotel quería aconsejarte que te divorciaras, pero al pensar en cómo eras en la universidad, persiguiendo a Zoe como loco, tenía miedo de que te arrepintieras después de recuperarte. Así que no dije nada. Me reí. En la universidad, era pobre juzgando a las personas. Simplemente me lanzaba a cualquiera que me gustara. Jessica asintió pensativa. Realmente tenías mal gusto. Siempre había alguien que te gustaba, pero nunca te diste cuenta, y fuiste tras Zoe. Instintivamente escaneé la habitación. ¿Alguien me gustaba? Imposible. Hasta que miré a la cara de Jessica y vi su brillante sonrisa. De repente me di cuenta. ¿Eras tú? Jessica asintió abiertamente. ¿Y qué si era yo? ¿Y ahora que estás divorciado, eso significa que tengo una oportunidad? Respondí con torpeza. Jessica, acabo de salir de un matrimonio. No quiero saltar a otro. Ella levantó la mano para detenerme, sin mostrar la menor vergüenza. ¿Quién te está pidiendo que aceptes ahora? Hay mucho tiempo en el futuro. Ella me dio una sonrisa radiante, y yo le devolví la sonrisa. Ciertamente, hay mucho tiempo en el futuro. 1 mes después, llegó el día en que Zoe y yo habíamos programado para formalizar el divorcio. Zoe parecía haberse arreglado cuidadosamente. No podía decir si era para celebrar el divorcio o para hacerme arrepentir. Pero no importa cuán hermosa se veía. No me importaba. Vamos, hagamos los trámites. Espera, Guillermo, sabes que una vez que entremos, no habrá vuelta atrás. Asentí indiferente. ¿Qué había que lamentar? Viendo mi actitud, Zoe apretó los dientes y se acercó. Pero yo me arrepiento. ¿No quieres darle otra oportunidad a nuestro matrimonio? Rápidamente la empujé. Solo el mero toque me hacía sentir repulsión. Zoe, ambos sabemos la verdad. Incluso si volviéramos, siempre habrá una brecha entre nosotros, ya sea que hayas sido infiel o no. Ya has cruzado mi línea. Nunca volveremos. Capítulo 9. Después de que terminé de hablar, Zoe pareció finalmente rendirse. Su rostro se volvió frío. Guillermo, eres realmente algo. Lo que no vi fue que ella hizo una señal a alguien detrás de un coche cercano. Zoe y yo entramos juntos en la oficina de asuntos civiles. Reflexionando sobre la última vez que vine aquí, estaba tan emocionado y lleno de anticipación por la vida matrimonial. Pero ahora, al recordar, ese tipo de vida solo existía en mi memoria porque me casé con Zoe, así que nunca podría suceder. Los trámites se completaron más rápido de lo que esperaba, y respiré aliviado al sostener el certificado de divorcio. Todo había terminado. Quizás al ver mi relajación, el rostro de Zoe se volvió extremadamente feo. ¿Qué? ¿Divorciarte de mí te hace tan feliz? Me reí 2 veces. Lo siento. ¿Te diste cuenta? Ya que te diste cuenta, no voy a fingir más. Después de salir de la oficina de asuntos civiles, me acerqué a mi coche, listo para abrir la puerta, pero Zoe se acercó repentinamente a mí. Aunque estemos divorciados, fue un divorcio pacífico. ¿Por qué no me das un aventón? Ni siquiera la miré. Lo siento. Es inconveniente. Tengo que recoger a alguien más tarde. Jessica acababa de llegar a Beijing por un viaje de negocios y había quedado en cenar conmigo. Estaba ocupado respondiéndole. Zoe echó un vistazo a mi teléfono, su tono enfadado. Hablando con una mujer. No puedo creer que encontraste a alguien más justo después de nuestro divorcio. Intentando manipularme de nuevo. Me reí con desprecio y repliqué. Mejor que tú. Encontrando a alguien antes del divorcio. Tú. Estaba charlando con Jessica y no me di cuenta de cuando Zoe desapareció. De repente, la voz de Antonio apareció detrás de mí. Guillermo,
Si no fuera por ti, no estaría en esta situación. Es todo tu culpa. Vamos al infierno juntos. No tuve tiempo de reaccionar. Al levantar la vista, vi a Antonio corriendo hacia mí con un cuchillo brillante. Esquivé el lugar fatal, pero el cuchillo aún se clavó en mi pecho. Toda la fuerza de mi cuerpo parecía drenarse, dejándome vacío. Vi cómo la sangre brotaba. Había pocas personas en esta carretera a esta hora. Antonio, al darse cuenta de lo que había hecho, se dio la vuelta y corrió. El personal de la Oficina de Asuntos Civiles salió y me vio tendido en un charco de sangre. Gritaron y rápidamente llamaron a una ambulancia. Cuando me subieron a la ambulancia, estaba apenas consciente, agarrando la mano de un médico y gritando: el culpable es Antonio y Zoe es cómplice. No sé si el médico me escuchó, ya que me desmayé. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Mi pecho dolía terriblemente, y el más mínimo movimiento se sentía como si se rasgara. No tuve más remedio que mover los ojos y vi a Jessica durmiendo a mi lado, sosteniendo mi mano. Moví suavemente los dedos y Jessica se despertó de inmediato, gratamente sorprendida. ¿Estás despierto? Voy a llamar al doctor. Jessica trajo al médico, quien dio una breve explicación de mi condición. Antonio había apuntado a mi corazón, pero por suerte, me esquivé un poco, así que la herida no fue fatal. Sin embargo, había perdido mucha sangre y estaba muy débil, y con la herida recién tratada, no podía moverme por un tiempo y tenía que quedarme en cama. Pero lo que quería saber no era esto, sino si habían atrapado a Antonio y Zoe. Capítulo 10. Después de que llegó la ambulancia, el empleado de la Oficina de Asuntos Civiles llamó a la policía y me siguió al hospital. Como estaba inconsciente, el médico transmitió mi declaración previa a la ambulancia a la policía, y con las imágenes de vigilancia del lugar, Zoe y Antonio fueron identificados rápidamente. Zoe fue arrestada ese mismo día, pero Antonio no se encontraba por ninguna parte. La policía encontró pruebas de la conspiración de Zoe para hacerme daño en su teléfono, demostrando su complicidad. Ahora, la policía estaba llevando a cabo una búsqueda por toda la ciudad para encontrar a Antonio. Asentí para mostrar mi comprensión. Nunca pensé que Antonio realmente se atrevería a apuñalarme en público. Parecía que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Reflexionando sobre ello, me alivió haber esquivado el lugar crítico. De lo contrario, si Antonio hubiera tenido éxito, habría sido una pérdida terrible. Los padres de Zoe vinieron al hospital con frutas para suplicarme. Aunque había sido su yerno durante 3 años, todavía recordaba cómo habían intentado explotarme por dinero. La madre de Zoe se sentó junto a mi cama y miró a Jessica, quien estaba pelando una manzana. ¿Podría salir la enfermera? Tenemos algo que decir. Tía, puede hablar libremente. Ella es mi novia. Los ojos de Jessica brillaron mientras me miraba. Le asentí, mientras que la madre de Zoe se veía disgustada. ¿Encontraste una novia justo después de divorciarte de Zoe? ¿La estabas viendo antes del divorcio? Detente. No necesito explicar mi fidelidad a ti, pero Zoe, conspirando para asesinarme, no es exactamente irrelevante. La madre de Zoe se veía avergonzada. Estoy aquí para persuadirte. Después de todo, tú y Zoe estuvieron casados durante 3 años. ¿No puedes dejar pasar esto por un problema menor? ¿Problema menor? Fruncí el ceño. Me apuñalaron y casi muero. Como padre, ¿cómo te sentirías si alguien le hiciera esto a Zoe? La madre de Zoe tercamente dijo: pero no moriste, ¿verdad? Mirando su rostro, que se parecía al de Zoe, no sentí nada más que repulsión. No te preocupes. Si hubiera muerto, tu hija tampoco estaría viva. El intento de asesinato conlleva la pena de muerte. Tal vez Zoe fue engañada por ese Antonio. Sabes que ella no es así. Al escuchar la misma vieja excusa, me impacienté. Jessica parecía haber tenido suficiente. Se levantó para sacarlos. El paciente necesita descansar. Si no tienen nada más, por favor, váyanse, o llamaré a seguridad. Tú, mocosa, tú. Antes de que pudieran decir más, Jessica los empujó a todos fuera, dejando la habitación en silencio. Ella se sentó de nuevo y me preguntó: ¿hablabas en serio hace un momento? Fingí no entender. ¿Sobre qué? Sobre mí siendo tu novia. Me cubrí con la manta. No digo las cosas a la ligera. Lo que digo refleja lo que realmente pienso. Una semana después, Antonio fue capturado en un barco tratando de salir del país de contrabando. Había planeado escapar al extranjero, pero fue capturado durante una operación contra el contrabando. En el tribunal, Antonio y Zoe se acusaron mutuamente, cada uno afirmando que el otro era el autor intelectual y que ellos eran la víctima. Finalmente, las pruebas mostraron que la idea de hacerme daño se originó con Antonio, con pruebas sólidas. El tribunal sentenció a Antonio a cadena perpetua por intento de asesinato. Zoe, como cómplice,
Fue sentenciada a 10 años. Los padres de Zoe gastaron todo su dinero y movieron todos los hilos posibles para reducir su sentencia, pero fue en vano. Todos recibieron el castigo que merecían.